Buenas noches con todos. En esta oportunidad corresponde el módulo 6 y está referido al análisis de la comunicación y el plan de marketing. Seguramente a través de estas clases ustedes habrán podido observar los diferentes conceptos de lo que significa el marketing, pero por un tema que tiene que ver con el verdadero desarrollo de lo que significa una estrategia en marketing, estos puntos forman parte del complemento, del conocimiento en general de los distintos aspectos y las distintas estrategias que se necesitan para desarrollar una buena estrategia de marketing. Entonces, si estamos hablando de comunicación, tenemos que referirnos a estos puntos importantes, ¿no? Lo que significa el mensaje. O sea, una comunicación está conformada por una persona o un emisor, un receptor y, como acá lo indica, un canal que atraviesa a través de un sistema de comunicación que puede ser codificada o a través de la interpretación del canal o la interpretación del receptor, la descodificación. Se produce la retroalimentación porque es una forma continua de información permanente, ¿no? Una comunicación tiene un efecto, tiene una causa y un efecto. Y ese efecto es una interpretación muchas veces. Y esa interpretación tiene que ver con la retroalimentación de la comunicación, ¿no? Entonces, es algo que tiene ciertas partes fundamentales. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con esto con el marketing? Tiene muchísimo que ver, porque todas las estrategias que nosotros vamos a poner en práctica están fundamentadas en una buena estrategia de comunicación. Si nosotros no tenemos una buena estrategia de comunicación y no sabemos en sí mismo qué cosa es la comunicación y cómo se debe manejar, no vamos a poder lograr nuestros objetivos de segmentación, nuestros objetivos de target, nuestros objetivos de posicionamiento. Es muy importante. Entonces, la comunicación está conformada por el emisor, como les decía, es un personaje que comunica, o es, digamos, una idea que se comunica, dirigida a quién, a un receptor, que es quien recepciona la información. Y, por supuesto, ahí, entre los dos puntos, se desarrolla el mensaje, ¿no? El mensaje puede ir a través de un canal o un medio, ¿no? Y, por supuesto, se produce la retroalimentación, ¿no? Entonces es algo muy simple, pero ¿cómo es que aparecen estos estudios de la comunicación? ¿Y cómo es que el ser humano, a través de su historia, va aprendiendo y va desarrollando estos conceptos? ¿Cómo es que se descubre las distintas formas de comunicación? Esto se ve en la naturaleza misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá las abejas tienen un sistema complejo de comunicación. Ellos, a través de sus distintas formas, distintas figuras, digamos, de los vuelos, van orientando al resto la ubicación, ¿no? Es algo increíble, pero es así como ellos, si descubren el polen en alguna de las flores, ellos van indicando a través del movimiento dónde está ubicada ese punto, ¿no? Y eso se transmite a las demás. Las aves también tienen una forma especial de comunicarse, a través de digamos, los sonidos que emiten sus gritos, ¿no? Esos fuertes ruidos, pero además la forma como ellos también van indicando a través del vuelo la dirección donde deben viajar o se deben conducir. Es sorprendente cómo la naturaleza ha desarrollado cada aspecto de la comunicación en casi todos los seres vivos de la naturaleza, ¿no? Y algo más sofisticado pues son los delfines, ¿no? Los delfines manifiestan a través de prácticamente un sistema sonar, como existe en las marinas, en los submarinos, a través de un sistema de sonares bajo el agua que ellos indican dónde está ubicada, digamos, el propósito o dónde ellos quieren que se conduzcan los demás hacia un blanco, hacia un objetivo. Entre ellos se ha descubierto que existe también un sistema de comunicación, inclusive con el ser humano, muy fuerte, ¿no? Los delfines y cada una de estas aves, digamos, cada uno de estos animales
son muy desarrollados en este aspecto de la comunicación. Entonces, cuando hablamos de una comunicación, tiene que ser una comunicación efectiva, y para que sea una comunicación efectiva, volvemos a decir de que tiene que ser clara, breve, y que tiene que ser comprensible, ¿no? O sea, eso es lo que más o menos espera el grupo objetivo, la gente, ¿no? Cómo uno quiere entender las cosas, que la comunicación sea de esa forma, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos del emisor, en realidad, dentro de lo que significan las características, el emisor es el único responsable de que el mensaje se entienda, ¿no? A partir del emisor es donde se produce la comunicación, y es el emisor el responsable en realidad, si es que radica en él, en el emisor, la responsabilidad de poder transmitir adecuadamente, ¿no? De manera clara y precisa. Y como dicen, toda la vida y sobre todo en el ser humano es comunicación permanente, ¿no? Es lo que denominan comunicación no verbal, un lenguaje no verbal, ¿no? Otra característica es que ningún mensaje es captado como intenta decirlo el emisor. El mensaje está sujeto a la comprensión del receptor. Existe como una paradoja, porque finalmente lo que uno percibe es una interpretación de su propio conocimiento, de su sistema de experiencias, de la percepción que uno tiene, de la interpretación de la realidad que uno tiene. Entonces, finalmente, la comunicación, en el fondo, también tiene que ver mucho con lo que uno puede interpretar de esa comunicación, ¿no? Entonces, como dice, toda comunicación tiene un componente verbal y no verbal, ¿no? Eso es lo que en algún momento hemos hablado al inicio de todos estos módulos, que en la comunicación existe un factor fundamental, que es la comunicación verbal, que prácticamente representa un porcentaje mínimo del 100%, el 10% será verbal y el 90% tiene que ver con la comunicación no verbal, que es a través de gestos, a través de formas de hablar, de la tonalidad, de la expresión de las manos, de la mirada, de las distintas formas de comunicarse a través de la pausa, de la respiración, del tono de voz. Es increíble, pero ese 90% restante es aprendizaje puro, ¿no? del ser humano, que ha obtenido esa información, cómo ha sido criado, dependiendo de la cultura, cómo ha sido criada la persona, es a través de este sistema de creencias y esta internalización de todos los aspectos culturales que la persona va a poder interpretar una comunicación. O sea, la comunicación puede variar dependiendo del lugar de nacimiento de la persona, digamos, cómo ha sido criada en el seno de su hogar y en la sociedad misma. Entonces, cada sociedad, cada círculo, digamos, humano tiene distintos valores y distintas formas de comunicación y de interpretación. Entonces, es algo que no es tan digamos, sencillo, pero sí, digamos, existe valores universales de lo que significa también la comunicación, ¿no? Y eso lo podemos ver más adelante. Entonces, las actitudes, los gestos representan un aspecto de la comunicación no verbal. ¿Y por qué estamos mencionando esto en lo que significa las comunicaciones integradas al marketing? Porque de eso se trata el tema. Que el marketing ve todos los aspectos, digamos, también de lo que significa un producto dirigido a un público determinado. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablábamos del desarrollo del marketing dirigido al usuario, al público consumidor? Si no conocemos nuestro producto y tampoco conocemos al público consumidor que nos queremos dirigir, no vamos a poder comunicarnos adecuadamente. Por eso es que hay que saber interpretar aquellos aspectos en donde la gente no se expresa con palabras, pero sí bajo ciertas conductas, poder comprender a través de estas estrategias una buena estrategia de marketing. Por ejemplo, en el caso de salud, los pacientes, ¿no? que son su público usuario, tienen determinados códigos, determinadas formas de comunicarse con los médicos, ¿no?
a través, digamos, del servicio de atención, ¿no? Y viceversa, las personas que atienden al público tienen que tener ya la comprensión de determinadas conductas, de determinados hábitos, de determinadas formas de ser, ¿no?, del usuario. No es igual, como en algún momento hemos hablado, atender a un público, por ejemplo, de una localidad determinada, que puede ser, por ejemplo, en la selva, en la costa o digamos, en la sierra, ¿no?, por un tema también de comunicación, de interpretación. Para ponerles un ejemplo, la cultura andina, por ejemplo, tiene una concepción cosmogónica digamos, del universo diferente al habitante de la costa, que viene ya con una costumbre ancestral, ¿no? Entonces, para ellos la naturaleza forma parte de su mundo. Sin embargo, una persona que vive en la ciudad, que es más citadina, está alejada a ese ambiente, digamos, de la naturaleza, de su entorno, lo ve alejado. Entonces su percepción y su interpretación de la realidad y su manera de comunicarse va a ser diferente. Definitivamente una persona que vive más cercana a la naturaleza va a considerar ciertas realidades, va a considerar ciertos valores, ciertos patrones, desde la forma digamos, de trato con la naturaleza, que la persona que vive en la costa. Entonces, ahí vienen los desencuentros, ¿no? Por eso es que asistimos en muchos casos a problemas de conflictos sociales por esa falta de comunicación y de entender aquella comunicación no verbal, inclusive, ¿no?, que ejercen estos grupos sociales y estos grupos, digamos, que viven alejados, en este caso a la costa, ¿no?, donde ellos tratan de manifestar a través de expresiones, digamos, diferentes, formas de pensar, cosmovisión, costumbres, ¿no? Esto se puede interpretar, por ejemplo, como hay comunidades en la selva donde para ellos lo principal es la conservación de su hábitat natural, ¿no?, porque es prácticamente como si fuera su ambiente, su hogar, ¿no? Entonces es una manera distinta de manifestar, de comunicarse, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Y eso se ve reflejado en su cultura, ¿no?, en el arte, por ejemplo, ¿no?, a través, por ejemplo, de su música, a través de sus vestimentas, a través de sus rituales, su danza, que al fin y al cabo son manifestaciones de expresión que se comunican permanentemente con su entorno, ¿no? Entonces esa es una forma de manifestar esa comunicación. Entonces el marketing tiene que, como hemos dicho anteriormente, a partir de una realidad tiene que desarrollar toda una estrategia, no puede sostenerse en, digamos, una estrategia común para todos. Es muy difícil, digamos, que la misma comprensión sea para todos los públicos, ¿no? Por eso siempre el marketing como principio tiene el aspecto de la segmentación, del nicho, del mercado, ¿no? Es importante eso, ¿no?, la segmentación. Entonces, como les comentaba, el psicólogo Albert Menrabian que fue un judío, hizo una investigación, justamente él es el que aborda los temas de la comunicación no verbal, ¿no? Entonces él, a través de una estadística y un estudio, descubre algo muy interesante, ¿no? Dice, el 7% de la información, solamente el 7% de la información se atribuyen a palabras, ¿no? El 38% restante a la voz, que ahí involucra la entonación, el tono, la firmeza, ¿no?, la contundencia, la convicción, de la forma de hablar, el 38%. Y el 55%, o sea, lo restante, es pura gestualización, pura, digamos, lenguaje corporal, movimiento de los ojos, ¿no?, de la respiración, de las manos, etc. Entonces, esto es muy importante, ¿no?, muy importante. Queremos hacer una campaña de comunicación o una estrategia de marketing de servicio, por ejemplo. Las personas que atienden a los distintos públicos tienen que entender esto, que es fundamental, ¿no?, poder recibir a cualquier tipo de paciente y también saberte comunicar de manera adecuada, ¿no? Esto es fundamental. Por eso es que el marketing no puede dejar de lado
el tema de la comunicación. El marketing integrado a la comunicación es el marketing que va a saber comunicarse, que va a poder direccionar bien, ¿no?, una estrategia de comunicación, un mensaje, porque finalmente toda campaña o todo plan de marketing tiene que ver con poder interpretar la realidad y poder ofrecer algún bien o un servicio a tu comunidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la comunicación no verbal, uno de los aspectos, por ejemplo, es el saludo, ¿no? Cómo la gente saluda, es una forma. Por ejemplo, en países como por ejemplo los asiáticos, el saludo no es dando un beso, por ejemplo, en la mejilla, ¿no? Ustedes saben que sobre todo los japoneses son muy reverenciales, agachan, ¿no? Es distinta, ¿no? Los árabes tampoco te dan la mano, ¿no? Entonces, son aspectos diferentes, ¿no? Diferentes. Esos son acercamientos. El acercamiento humano es distinto, ¿no? La mirada, ¿no? La mirada, por ejemplo, para algunas culturas, la mirada fija a los ojos es como una agresión, es como una falta de respeto, ¿no? Es algo que se puede advertir un cierto nivel de agresividad, ¿no? Los movimientos corporales, ni qué hablar, ¿no? Cómo uno se va a expresar, de qué manera, inclusive la postura, ¿no? Si, por ejemplo, una persona nos está mirando o nos está conversando y su cuerpo está diciendo cosas diferentes a lo que está hablando, no va a llegar bien la comunicación, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero acercarme a hablar con una persona, pero le doy la espalda, por ejemplo, o le hablo de costado, esa comunicación, digamos, no verbal de la postura corporal me está diciendo lo contrario, o le diría lo contrario, ¿no?, de lo que yo estoy diciendo con la voz, ¿no? Entonces, los movimientos corporales, por ejemplo, en el tema es muy interesante, es para realmente hacer toda una clase completa sobre este aspecto, ¿no? Que, por ejemplo, bien interesante, porque se ha determinado, por ejemplo, los últimos avances que, al igual que las huellas digitales, ¿no?, que a través de los casi ya de 1879, 1890, que fue un investigador argentino, ¿no?, un investigador argentino, el que descubrió las huellas digitales, que aunque eso ya venía de los egipcios, ¿no?, de los griegos inclusive, las huellas digitales, que eran lo que individualizaba a las personas, que no podía existir dos huellas digitales iguales. Pero ahora pues la ciencia ha avanzado tanto que, por ejemplo, en el Japón ya han descubierto que a través de la forma de caminar, seguramente ustedes han visto en un programa de televisión, salió, ¿no?, que a través de la forma de caminar puedes identificar a las personas quiénes son, ¿no? A través de un sistema computarizado que determina nadie camina igual, ¿no? Los pasos, los movimientos, no existen dos personas que caminen idénticos, cada uno camina diferente, entonces pero son percepciones muy sutiles, ¿no? Pero sin embargo eso es ya un factor, ¿no?, importantísimo, que está determinando el movimiento corporal, ¿no?, la manera de ser de la persona, la individualización del ser humano, ¿no? Los movimientos faciales, ni qué hablar, ¿no? Las personas a través del aspecto facial, pues definitivamente es el primer impacto, como dicen, ¿no?, el primer impacto, los primeros 5 segundos, que son los momentos de la verdad, están orientados ¿a qué? Al rostro, a la mirada, a la forma de dar la mano, ¿no?, al comportamiento, a la forma de expresarte. Esos primeros 5 segundos, cuando hemos hablado en los módulos anteriores del momento de la verdad, son fundamentales. Ese es el momento más importante, ¿no? Es ahí donde se concentra digamos, la mayor atención y el mayor nivel de acercamiento de una persona, entre dos seres humanos. Es lo que sucede cuando te presentan a una persona y nunca la has conocido, ¿no? Ahí en esos primeros 5 segundos tú ya has hecho como dice, un escaneo, ¿no?, una radiografía, ¿no?, visual, inconsciente, ¿no?, automática, de más o menos si esa persona te cae o no te cae, digamos. Es un aspecto también hasta químico, ¿no?, pero es así, ¿no?
Ese es muy importante, ¿no? Los movimientos faciales, ¿no? El uso de las manos, por ejemplo, ¿no? Como los seres humanos estamos en permanente acción, digamos, estamos siempre hablando con las manos, ¿no? Los gestos. Nadie puede hablar sin moverse, es muy difícil, ¿no? Entonces esa es una de las más grandes expresiones. El saludo, por ejemplo, con las manos, la forma como uno aprieta cuando da la mano, dice mucho, ¿no? Eso es una clave que en las escuelas de negocio, por ejemplo, esos factores resultan ser claves cuando uno, por ejemplo, tiene un primer contacto con un cliente. ¿De qué manera te da la mano? ¿No? Hay diferentes formas de conocer a una persona, ¿no? El uso de los brazos, por ejemplo. El uso de los brazos determinan el rechazo, ¿no? O la apertura, ¿no? Una persona que tiene los brazos cruzados es una postura de constante reserva, ¿no? Digamos, de protección, de alguna manera de confianza, ¿no? Entonces los brazos también denotan mucho, es un lenguaje muy poderoso, el tema de digamos, de los movimientos, ¿no? La postura, ¿no? Como les decía, una postura también dice muchísimo, ¿no? La forma de sentarse, cómo la gente cuando está sentada está manifestando mucho su manera de ser, ¿no? Hay personas que son más rígidas, otras personas que son, digamos, más reflexivas, ¿no? Otras personas que son más desconfiadas. Todo eso se manifiesta, ¿no? En la postura. El rostro es como un espejo, ¿no? Finalmente es la parte, digamos, más visual, es la parte... En el rostro, pues, está, como dices, es la ventana del alma, ¿no? El rostro, los ojos, ¿no? Por ejemplo, la barbilla, la nariz, la sien, cuando agarrarse la barbilla, por ejemplo, ¿no? Es curiosidad, ¿no? La nariz también puede ser un tema de desconfianza. La sien es un tema que tiene que ver con la preocupación. Los puños cerrados dicen muchísimo, ¿no? Una persona colérica, iracunda, cierra los puños, o agresividad, denota agresividad. La forma de saludar, como habíamos dicho, ¿no? Todos esos temas tienen que ver con la comunicación no verbal. Y a partir de esta comunicación no verbal, uno va a poder dar un mejor servicio. Uno va a poder también conocer mejor al usuario, ¿no? ¿Cómo se acerca? Por ejemplo, aquellas personas que tienen, cuando van a preguntarnos, un tono de voz muy bajito, son personas más bien tímidas, ¿no? Que están buscando, digamos, un espacio más íntimo, ¿no? Son más cuidadosas, ¿no? O una persona que utiliza un tono alto, digamos, agresivo, ¿no? Entonces hay que saber interpretar. Y ese lenguaje resulta fundamental para poder atender de mejor manera, ¿no? Entonces, el principio de la comunicación tiene que ser la empatía, ¿no? ¿Qué cosa es la empatía? ¿No? Tiene que ver con la palabra em, que significa dentro, patía o partos, que significa sentimiento o sufrimiento, ¿no? O sea, estar con el sufrimiento del otro o estar con el otro, estar dentro del otro, significa, ¿no? Que en otras palabras, ya como interpretación, estar en el lugar del otro. O finalmente, como se dice, digamos, de manera popular, común, ponerse los zapatos del otro, ¿no? O sea, eso significa empatía, ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. O sea, ese es el principio de una buena comunicación. El principio de una buena comunicación es la empatía, ¿no? Es el saber dar sin esperar recibir, pero dar lo mejor de uno, ¿no? Dar lo mejor de uno, atenderlo como si fuera uno mismo, ¿no? Entonces, la empatía, digamos que es una comunicación que fluye, ¿no? De una manera adecuada, ¿no? Que, digamos, una de las partes es la primera en entender, dice, ¿no? O sea, definitivamente es el emisor, ¿no? De una manera empática, que es la que va a transmitir el mensaje, ¿no? Digamos que uno tiene que estar contagiado con esta forma de comunicación, ¿no? Empática, ¿no?
Y esa empatía debe uno de transmitirla hacia los demás, ¿no? La empatía, digamos que vendría a ser una conducta de manera más acercada a los demás, ¿no? Es un principio, digamos, mucho más importante para poder entender a la persona que está al frente de uno, ¿no? Pero ¿qué condiciones son las que se requieren para ser empáticos? Es estar, como dice, abiertos a los demás, ¿no? Cuando somos transparentes, ¿no? La famosa transparencia, o sea, hablar y entender a los demás de manera abierta, sin ningún rechazo, sin ningún prejuicio, ¿no? Digamos, estando dispuesto a atender a los demás, ¿no? El buscar primero entender nos permite actuar desde una posición de conocimiento. Eso se refiere, ¿no? En una postura de entendimiento y comprensión, ¿no? Digamos, de una conducta empática, ¿no? Eso es estar, como hablábamos en otro momento, en el saber escuchar activamente, ¿no? Es una postura de escucha activa, ¿no? Entonces, hay que comprender esto, ¿no? Que el cliente o el usuario no siempre son amables, ¿no? Eso es una realidad. Y desde luego que ustedes trabajan en el tema de servicio, lo saben, ¿no? Entonces hay que saber entender que esa es una realidad, ¿no? Tampoco saben expresarse de manera clara. Entonces hay que también, por eso que la comunicación tiene que tener ese doble fin, ¿no? De solamente comunicar, sino también de saber escuchar y comprender a los demás, porque las personas de repente no saben que no los entienden, ¿no? O simplemente hacen su mejor esfuerzo, pero recuerden que si nosotros queremos entender a diferentes tipos de usuarios, hay que ponernos en esa postura, ¿no? Finalmente somos nosotros los receptores, ¿no? Y los que vamos a brindar el servicio, ¿no? Que la gente nos necesita, ¿no? Y esa necesidad, pues hay que saberla atender, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer con los clientes? Hay que saber orientar y ayudar. Ese es el principio, ¿no? O sea, ser empáticos en el sentido de que vamos a estar al servicio de los demás, pero de manera, en una forma de educación, digamos, de orientación, de ayuda, ¿no? Esa debe ser nuestra motivación, ¿no? Entonces, un poco para recapitular y precisar algunas cosas, ¿no? En el marketing, una de las herramientas más importantes, como lo vamos a ver más adelante inclusive, es la promoción o la publicidad o la comunicación, ¿no? En un marketing, en un plan de marketing o lo denominado marketing mix, o el mix de marketing, o la mezcla de marketing, el aspecto de la comunicación es fundamental. Y la comunicación, sobre todo en una institución de salud como es Salud, cobra muchísimo más trascendencia y más importancia, porque una buena comunicación desde el inicio del servicio va a derivar en que el tratamiento pueda tener un éxito, ¿no? Una buena canalización, una buena atención a una solución del problema del paciente, ¿no? Inclusive el saber preguntar, que el médico sepa preguntarle al paciente, va a significar tal vez una diferencia inclusive entre poderlo curar o ayudar o no. Entonces, el aspecto de la comunicación es fundamental en el aspecto profesional, pero sobre todo para una persona que ve temas relacionados con el marketing. Todas las estrategias de marketing y de publicidad se centran en una adecuada forma de comunicación. Todo el tema es tan esencial la comunicación que fallar en ese aspecto puede traer como consecuencia que todo un plan de marketing se pueda ir digamos, al tacho, como se dice, ¿no? Pueda fracasar. Se ha visto casos en donde ministros, gerentes, inclusive presidentes, no saben comunicarse, no saben bien cómo comunicarse. Y ese es un gran defecto en las instituciones también, ¿no? Entonces,
Eso puede traer como consecuencia que se produzca lo que hemos visto anteriormente, una mala interpretación de la realidad, ¿no? Que el receptor, digamos, no vaya a poder interpretar adecuadamente lo que ha querido decir el emisor, en este caso el que emite la información, el que da, digamos, la comunicación inicial. Entonces, quería, digamos, resaltar la importancia de la comunicación en cualquier estrategia de marketing. Es fundamental. Cuando se elaboran inclusive los tips o las ideas fuerza o digamos los mensajes claves para comunicar una publicidad, se tiene que haber estudiado cuál es el perfil de receptor, cuál es el perfil al que uno quiere llegar, cuál es el público objetivo al que uno quiere llegar. Si nosotros como estrategia de comunicadores no tenemos claro eso,